Ha surgido no sé si usted tiene alguna información con respecto a esto, de algo que estaba pasando en Nicaragua, donde la oficina en donde quedó radicada la grave denuncia de Telma ya no existe más, o ya no funciona como tal porque el gobierno de turno allí en Nicaragua la ha desmantelado prácticamente. ¿Usted tiene algún dato con respecto a eso? Bueno, no es la oficina, sino es la organización que apoyó a Telma y en la cual, digamos, hicimos base y nexo para que ella fuera acompañada a realizar la denuncia con profesionales que conocieran bien el derecho en Nicaragua. Nosotras sabíamos desde un primer momento que la situación política e institucional de Nicaragua estaba pasando por un momento extremadamente delicado. Este tipo de ataques contra la sociedad civil lamentablemente se están dando en forma cada vez más creciente en ese país. Le retiran la personería jurídica a las ONGs, a las asociaciones civiles que protegen derechos humanos. Y bueno, y ayer justamente sucedió con esta asociación civil ONG que nos apoyó y nos acompañó para que Telma pudiera realizar la denuncia allí. Doctora, nosotros hemos dialogado en el día de ayer. En estas 24 horas, ¿hubo algún dato nuevo, alguna novedad con respecto al trámite procesal de la causa? No hubo ninguna novedad. Digamos, lo que hablábamos ayer, digamos, la denuncia se presentó allí, se realizaron las primeras diligencias probatorias, ustedes estaban hablando recién de justamente eso, y por ahora no hubo ningún avance. Esperemos que, digamos, la Fiscalía continúe con la investigación y recabando las diversas medidas de prueba que sean necesarias. Doctora Mauro Zeta la saluda, gracias por atendernos como siempre. Buen día, Mauro. Encantado. Le quería preguntar, y estábamos justo viendo imágenes del hotel y demás, yo recién pensaba que hay muchos indicios en estos delitos en la oscuridad o entre cuatro paredes para arribar a una orden de detención y a una condena. Ayer ponía como ejemplo, porque mucha gente dice, es imposible condenar a alguien en el paso del tiempo por un delito sexual. Tengo una sentencia de hace 3 meses aquí en un juzgado de garantías de San Martín que convalida una detención a un hombre por abusar sexualmente de su sobrina 10 años para atrás, en un marco muy parecido al de Telma, donde dan validez a la pericia psicológica a la víctima y a testimonios. Digo, acá hay muchos elementos que pueden permitir la reconstrucción del hecho y llegar a un dictamen fiscal para ordenar la detención. Lo que más preocupa, y le traslado la pregunta, que ustedes lo sabían, es un contexto institucional donde un presidente o el presidente del país está acusado él de violador. En ese marco, las personas que pudieron acercarse a la Fiscalía notan que puede haber independencia como para trabajar en libertad, para trabajar en un contexto de género real la causa. Bueno, Mauro, lo que señalás es tal cual. Esta fue una de las variables que tuvimos en cuenta. Pero no teníamos otra opción. Claro. Lamentablemente, digamos, el hecho sucedió en ese país y era necesario hacer la denuncia ahí, incluso conociendo el contexto institucional, incluso conociendo el terrible momento que están pasando las mujeres en Nicaragua. Las mujeres en ese país no se pueden ni siquiera manifestar públicamente. No las dejaron hacer la marcha del 25 de noviembre. Hay un contexto de persecución que es muy grande. Nosotras estábamos conscientes de eso, pero verdaderamente no teníamos otra opción, Mauro. Era lo único que podíamos hacer. Sí, de hecho planteábamos... tener el apoyo de una organización. ¿Cómo? No, recién planteábamos algo que para mí fue papelonesco lo de ayer, aparte la ignorancia. Digo, ayer el embajador argentino, un tal von Rusch, sale a decir con un nivel de certidumbre, desconoce que, sale a decir, lo decíamos recién con Tuni Coleman, que está al lado nuestro aquí, con Fernanda, sale a decir desde allá, no, la causa va a tramitar en la Argentina. Esa es una... A ver, es un cambio para el Código Penal que no está sancionado todavía, que es una posibilidad que en el nuevo código, cuando hay un delito cometido en el exterior, pero víctima y victimario están en la Argentina, la causa tramite en nuestro país, pero no está vigente. Entonces el embajador, quien nos representa allí, que debe tener mesura y cautela, embarra el asunto metiendo temas que desconoce. Entonces digo, a mí me preocupa que quede empantanado todo esto, ojalá no sea el caso, y que la fiscal pueda trabajar, laburar independientemente y llegar a una conclusión que pueda hacer o no la detención o la citación indagatoria, porque los elementos están, porque Telma se comprometió, Telma viajó, Telma estuvo, Telma... Cumplió con todos los pasos como para que se investigue o comience la investigación, ¿no?
Bueno, sí, ayer justamente cuando yo leí ese cable donde decía que la causa iba a tramitar en la Argentina, verdaderamente me sorprendí mucho porque, digamos, si bien el Código Penal establece que en algunos casos eso podría suceder, no encuadraba para nada en la denuncia que había realizado Telma, esa posibilidad. La verdad es que recibimos bastantes llamados de la prensa preguntando esto de si la causa iba digamos, a seguir aquí en la Argentina por esas declaraciones del embajador. La verdad es que nos sorprendió mucho esa afirmación, digamos, a través de un cable, digamos, tan certera, ¿no? O sea, diciendo la causa va a tramitar en la Argentina, cuando ninguna de las partes había hecho ese pedido y, digamos, no había una resolución judicial que confirme que la competencia iba a ser en la Argentina. Sí, fue verdaderamente sorprendente. Después salió un comunicado de prensa de la justicia nicaragüense diciendo que se tramita en Managua, punto. Y sí, bueno, pero porque es lo que marca la ley. Claro. Es el Código Penal y los códigos procesales funcionan de esta manera. Los hechos se investigan, se juzgan y se sancionan en el país en el cual ocurrieron, y no hacerlo podría afectar garantías constitucionales procesales, incluso, digamos, del marco internacional de derechos humanos, como por ser la garantía del juez natural. Por lo tanto, sí, fue una cosa bastante rara esa declaración de ayer. Doctora, recién estamos relatando y hablando con Mauro de lo que surge de la denuncia, concretamente las horas posteriores o el día después en donde ocurrió el ataque denunciado. Allí donde D'Artés manifiesta delante de otros integrantes del elenco, y ella estaba presente también, Telma, estuvo allí unas declaraciones que fueron muy fuertes, por cierto. Digo, esos... en ese momento chicos y ahora ya mayores de edad, ¿tomaron contacto con la causa para decir, bueno, yo voy a brindar testimonio porque ese diálogo existió y quiero prestar mi testimonio? Digamos, no te puedo dar esos detalles, pero existe un apoyo por parte del elenco y todos los testimonios que sean necesarios para poder brindar indicios sobre este hecho que Telma con mucha valentía se atrevió a contar y a exponer frente a toda la sociedad argentina e incluso internacional, porque este tema, digamos, ha escalado a niveles internacionales, serán brindados. Sabrina, ¿qué tal? Buen día. Lo único, sí tenemos algunas complicaciones, ¿no? Porque tramita en otro país. Claro. Y bueno, tendremos que articular los medios para que esos testimonios se tomen con la mayor celeridad posible y también con el menor costo, ¿no? O sea, porque Obviamente. eso también es algo que nos preocupa, ¿no? Estamos llevando adelante una denuncia que se realiza en otro país. Viajar a otro país es algo caro. Estamos hablando, digamos, costos procesales que son muy elevados y que verdaderamente Telma no tiene los recursos económicos como para costear esos gastos que son verdaderamente muy grandes para ella. Sabrina, buen día. Fernanda Arena te saluda. Respecto a los testimonios y a la sumatoria de estos, nosotros ayer hablábamos con las otras dos chicas que lo habían denunciado, a Juan D'Artés previamente, a Natalia Juncos y a Natalia Juncos y a Anita Cuachi, exacto. Y las dos nos decían que, por supuesto, estaban predispuestas a dar su testimonio y a brindar declaración, más que nada para certificar y ratificar este modus operandi del que se habla, de este famoso mirá cómo me pongo. Y también aportaba su testimonio y se ponía a disponibilidad Santiago, que era su novio en la ficción y que estaba totalmente consternado. Te lo comento también por si no habían hablado con él todavía. Además, por supuesto, de los que ustedes ya nos han comentado, ¿no? Las dos chicas a las que ella les contó esto. Digo, como para también repasarlo frente al público que nos está escuchando, que evidentemente van a ser muchas las personas que puedan brindar testimonio y que aporten a la causa y a certificar lo que ocurrió esa noche. Sí, digamos, hay una enorme batería de prueba de indicios que se pueden presentar. El testimonio de Telma ya de por sí es muy sólido, afortunadamente. Pero bueno, entendemos que tenemos que presentar toda esta otra batería de pruebas que lo que va a hacer es seguir fortaleciendo un testimonio que no solo conmovió a la sociedad en su conjunto, sino que tiene una fuerza probatoria muy grande. Doctora, ayer trascendió que Raquel Hermida, la abogada, tiene otra denuncia por violación con acceso carnal contra Juan D'Artés. ¿Usted está al tanto de eso?
Lo veí por los medios y justamente pensaba esta tarde comunicarme con la doctora Hermida. Porque además ahí, siguiendo este razonamiento, doctora, se van a ir sumando indicios. A ver, la frase que le dice a tres de sus víctimas, que es: mirá cómo me pones. Sí. En esto de culpar a la víctima de su propia violación, ¿no? Ahora una denuncia que vamos a contar en un rato con la denunciante, que es la doctora Raquel Leyenda Hermida. Digo, cuando más vale que esto es indiciario, porque yo siempre digo que en delitos en la oscuridad, entre cuatro paredes, no hay una cámara que registre el episodio. Todo esto tiene un valor muy importante. La sumatoria de indicios, con una sumatoria de indicios sólida, se puede llegar a una condena o hasta una indagatoria de mínima, pero se puede arribar a una indagatoria de mínima. Sí, lo que nosotros entendemos es que, digamos, hay una fuerza probatoria importante. Tenemos el testimonio de Telma, que es la prueba troncal, junto con las pericias que se realizaron. Y sí, los indicios son muchos. O sea, tenemos una batería de prueba muy importante para lograr, digamos, llegar a un juicio oral y probablemente a una condena. ¿Qué plazo Doctora, tiene la justicia ya? Perdón, Clau. Sí. ¿Qué plazo tiene la justicia? No. La instrucción es sumaria... imposible hablar de un plazo... sí. Es imposible hablar de un plazo también por el momento institucional que vive Nicaragua. Está todo muy inestable. Pero digamos, entonces, el código que dice que son 45 días de instrucción sumaria más 3 meses complementarios para llegar a una conclusión inicial. Sí, exacto. Eso es lo que dice el deber ser, pero después sabemos que en contextos institucionales complejos el deber ser puede, digamos, desviarse de lo que dice la norma. Por lo tanto, por eso yo no quiero, si bien la norma es clara en ese sentido, teniendo en cuenta el complejo contexto institucional que les toca vivir hoy a Nicaragua, no puedo asegurarte que los plazos se van a cumplir de esa manera. Entiendo. Doctora, hay una circunstancia, creo yo, que es especial e importante para avanzar en este tipo de casos, como para lograr una condena hacia el culpable, y tiene que ver en la visión que tienen los juzgadores o los jueces con respecto a las pruebas que tienen en el expediente y cómo incorporar en esa mentalidad de ese juzgador el tema de la perspectiva de género, en donde sabemos, como estos delitos que decía Mauro ocurren entre cuatro paredes y sin testigos, cómo la sumatoria de indicios puede llevar a la íntima convicción de ese magistrado como para dictar una condena hacia el culpable. Lograr esa evolución es un paso también trascendental, ¿no? Eso es una pieza central. Lo que estás diciendo es una cuestión clave que desde el movimiento de mujeres y feministas venimos reclamando. No solo, digamos, hablando del contexto nicaragüense, sino mismo del contexto argentino. Obvio. Digamos, es muy preocupante que los poderes judiciales en nuestra región no incorporen la perspectiva de género. Que no es algo que se nos ocurre a nosotras las feministas, ¿no? Que hay que incorporar la perspectiva de género. Es un mandato. Es un mandato de derechos humanos, está incluido en el artículo 5 de la CEDAW, que es una convención a nivel internacional que protege a todas las mujeres de toda forma de discriminación. Argentina es un estado que ha adherido a la CEDAW y por lo tanto tiene la obligación de remover todos los estereotipos de género en todos los niveles y en todos los poderes del Estado. El Poder Judicial es uno de esos poderes.